Muy buenas tardes, mi nombre es Mercedes Puerta Caldas, soy ginecobstetra, trabajo en el Instituto Materno Perinatal. El día de hoy vamos a hablar acerca de la amenaza de parto pretérmino y parto pretérmino y embarazo prolongado. Es importante saber que el parto pretérmino es un problema médico-social que aumenta con el tiempo y es causa más frecuente de hospitalización prenatal. La causa del parto pretérmino es multifactorial. Vamos a desarrollar la amenaza de parto pretérmino y parto pretérmino, en el cual vamos a tener la definición, la epidemiología, los factores de riesgo, la fisiopatogenia, el diagnóstico y tratamiento. La definición. Se dice que tenemos un parto pretérmino cuando ocurre antes de las 37 semanas, o sea, menos de 259 días de embarazo. La amenaza de parto pretérmino es la presencia de contracciones uterinas evidenciados a la palpación con una frecuencia de una contracción cada 10 minutos con 30 segundos de duración en un lapso de tiempo de 60 minutos. También puede cursar con borramiento del cervix uterino, pero menor del 50%, y o dilatación menor de 2 centímetros. Además, el trabajo de parto pretérmino es la presencia de dinámica uterina que origina modificaciones cervicales, tanto como borramiento del cervix mayor al 50% y una dilatación del cuello del útero de 2 centímetros a más. En cuanto a la epidemiología, la principal causa de morbilidad y mortalidad perinatal es la amenaza de parto pretérmino y parto pretérmino, excluyendo las malformaciones genéticas responsable del 75% de muertes perinatales y un 50% de anormalidades neurológicas. La frecuencia en el mundo permanece constante y es entre el 5 al 10% del total de partos. Del total de partos pretérminos, el 70% se presenta en forma espontánea, 45% son partos prematuros o pretérminos y el 25% están asociados con la rotura prematura de membranas y el 30% se debe a causas iatrogénicas, o sea, la presencia de preeclampsia severa. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos antecedentes maternos de parto pretérmico, cirugía cervical, sobre todo conización con compromiso del OSI, malformaciones uterinas, periodo intergenésico corto, reproducción asistida. Asimismo, uno de los factores de riesgo es la edad materna, menores de 15 años y mayores de 40 años. Asimismo, también se asocia con un bajo nivel socioeconómico. Además, también tenemos hábitos y conductas. Se dice que el tabaquismo es un factor de riesgo y se presentan en aquellas personas o mujeres que fuman cigarrillo más de 10 por día. Asimismo, el uso de drogas, sobre todo la cocaína, el alcoholismo, el estrés físico y también el estrés psíquico. Además, es importante que se presenta cuando no hay un inadecuado control prenatal. También se dice que la baja ganancia de peso durante el embarazo es un factor de riesgo para la amenaza de parto pretérmino. Cuando hay una disminución
del índice de masa corporal al inicio del embarazo. Tenemos también que los factores de riesgo es la presencia de infecciones, sobre todo la vaginosis bacteriana, que va a aumentar en 1.5 a 3 veces el riesgo de presentar amenaza de parto pretérmino o parto pretérmino. La corioamnionitis clínica complica el 1 al 5% de los embarazos a término y casi el 25% de los pretérminos. Asimismo, dentro de los microorganismos tenemos el Uroplasma ureolyticus, el Mycoplasma hominis, la Gardnerella vaginalis, el Pectostreptococcus y bacteroides. También tenemos como factores de riesgo las complicaciones médicas, sobre todo la hipertensión arterial crónica, la presencia de diabetes mellitus, enfermedades renales, la presencia de anemia y también sífilis. En cuanto a las complicaciones obstétricas, tenemos que la preeclampsia va a desencadenar la amenaza de parto pretérmino o el parto pretérmino, rotura prematura de membranas, embarazo múltiple por la sobredistensión del abdomen, que va a conllevar a la presencia de contracciones y por ende la amenaza de parto pretérmino o parto pretérmino. Asimismo, la presencia de hemorragias de la segunda mitad del embarazo también va a desencadenar la presencia de la amenaza de parto pretérmino. El polidragmios y también el oligoagmios. Asimismo, el trauma obstétrico o la cirugía abdominal pueden desencadenar la amenaza de parto pretérmino. En cuanto a la fisiopatogenia, la fisiopatogenia de la amenaza de parto pretérmino o del parto pretérmino es la activación prematura del eje hipotálamo-hipófisis adrenal fetal. También vamos a tener la isquemia uteroplacentaria, una respuesta inflamatoria exagerada, local o sistémica, la presencia de hemorragia decidual y la distensión uterina, que puede causar alteraciones en la deciduo y de las membranas. Esto va a conllevar a la liberación de proteasas y de uterotoninas, que van a tener la presencia de contracciones, cambios cervicales, y vamos a tener también la disfunción cervical, que va a conllevar a la activación de las membranas y provocar la amenaza de parto pretérmino. Asimismo, es importante tener en cuenta que en la amenaza de parto pretérmino hay una compresión, una manipulación a nivel del cuello, sobre todo de los factores fetales, que va a producir el reflejo de Ferguson y que va a haber la liberación de la hormona oxitocina y que va a desencadenar la presencia de contracciones uterinas, y esto va a conllevar las modificaciones cervicales y vamos a tener la presencia de amenaza de parto pretérmino o parto pretérmino. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se basa en la realización de una buena historia clínica. Asimismo, debe realizarse en pacientes con factores de riesgo de amenaza de parto pretérmino. También es importante el cuadro clínico que se presenta en la amenaza de parto pretérmino o de parto pretérmino, que es la presencia de contracciones uterinas, una en 10 minutos,
con un borramiento de menos de 50% y una dilatación menor de 2 centímetros en la amenaza de parto pretérmino, y en el parto pretérmino ya es la presencia frecuente de contracciones uterinas con un borramiento del cérvix mayor del 50% y una dilatación mayor de 2 centímetros. Asimismo, es la presencia también de la ruptura prematura de membranas. En cuanto a los exámenes auxiliares que yo tengo que solicitar cuando hay una amenaza de parto pretérmino, es los exámenes de laboratorio, entre ellos está el grupo y factor, el hemograma, el examen de orina, el urocultivo, el examen de secreción vaginal, que es importante, y el cultivo endocervical. ¿Por qué? Porque la fibronectina fetal, su presencia en valores menores a 50 nanogramos por mililitro en la secreción cervical, incrementa valores mayores de 50 nanogramos por mililitro, incrementa el riesgo de parto pretérmino. Y su valor predictivo negativo es tranquilizador en un periodo de 15 días. Asimismo, es importante solicitar el estriol en saliva, que tiene un incremento muy significativo 3 a 4 semanas antes del parto, tanto pretérmino como a término. En cuanto al estriol, si es mayor de 2 a 1 nanogramos por mililitro, el riesgo relativo es 3.4, y si la repetición a la semana también es mayor a 2.1 nanogramos por mililitro, el riesgo relativo es 6.86. También es importante solicitar ecografías para medir la longitud cervical, para la predicción del parto prematuro espontáneo. El acortamiento del cuello, o sea, el borramiento o la incorporación, es uno de los primeros pasos que conducen al trabajo de parto. Es estable entre las 14 y 28 semanas. Luego, esta longitud de la disminución va en forma gradual, pero es normal. Sin parto prematuro previo, se realiza la ecografía de longitud cervical entre las 18 y 24 semanas. Con parto prematuro previo, entre las 14 y 16 semanas se debe realizar una ecografía para la medición de la longitud cervical. Pero para hacer esta ecografía y medir la longitud cervical tenemos que tener condiciones. 1, que la vejiga esté vacía. 2, que el orificio cervical interno y el externo deben ser visibles. El labio anterior y posterior debe tener un mismo grosor. Acá vemos en esta fotografía de la ecografía del cervix la medición que va del orificio cervical interno al orificio cervical externo, y generalmente tiene que tener una forma de T, en el cual le va a indicar que esta longitud es normal. Acá tenemos los diagramas de el cérvix. Cuando no hay incorporación ni borramiento, el cérvix va a tener una forma de T. Cuando hay la presencia ya de modificaciones en el cuello, vamos a tener modificaciones a nivel del cuello. Vamos a ver acá.
Acá tenemos un cuello, un diagrama del cuello donde no hay borramiento o incorporación y no hay dilatación. Entonces la forma del cuellito va a estar en forma de T. Acá, cuando ya está empezando el borramiento, o sea, el acortamiento del cuello, entonces va a estar el cuellito, va a tener una forma de Y. En este diagrama vamos a ver que aparte que ya está acortado, está empezando ya la dilatación. Entonces el cuellito va a tener la forma de una V o una V. Y en este diagrama el cuellito ya se incorporó y ya está dilatando. Y va a tener la forma de una U. Esto podemos ver en la ecografía del cérvix o del cuello. Acá tenemos, como les dije, la longitud del cérvix que tiene forma de T. Acá ya está empezando a incorporarse. Acá ya está empezando a incorporar y también a dilatar. En cuanto al tratamiento de la amenaza de parto pretérmino y del parto pretérmino, tenemos medidas. Una de las medidas son las medidas preventivas, en el cual vamos a diagnosticar y tratar la bacteriuria asintomática. Luego, si la gestante tiene una incompetencia cervical, se le debe de realizar un cerclaje cervical y se le realiza a partir de las 13 y 16 semanas de embarazo. Además, dentro de las medidas preventivas es importante dejar de fumar. Es importante dejar las drogas, sobre todo la cocaína. No se debe consumir drogas ni fumar. Debemos de reducir el estrés y además debemos de intervenir sobre la nutrición de las gestantes. ¿Para qué? Para mejorar el nivel de nutrición, sobre todo aquellas personas que empiezan el embarazo con una disminución del índice de masa corporal o empiezan el embarazo un poco desnutridas. En cuanto al manejo de la predicción del parto prematuro espontáneo, tenemos que poner en práctica y utilizar la ecografía para medir la longitud cervical. El acortamiento del cérvix es uno de los primeros pasos que nos va a conducir a un trabajo de parto. Por eso es importante predecir la longitud para saber si tiene riesgo de amenaza de parto pretérmino y que puede conllevar a un parto pretérmino. Se establece la medición de la longitud cervical entre las 14 y 28 semanas. Luego de esta edad, la disminución de la longitud del cérvix gradual es normal. Tenemos que tener presente que una longitud del cérvix menor e igual a 25 milímetros con parto prematuro previo, vamos a tenerlo presente. Pero si la longitud del cérvix es menor e igual a 20 milímetros sin parto prematuro previo, hay que tener muchas consideraciones para estos valores. El tratamiento. En cuanto al tratamiento, tenemos que tener presente primero que embarazos menores de 34 semanas tenemos que incidir en muchas intervenciones. Uno, que tenemos que tener una maduración fetal, una maduración pulmonar. ¿Para qué? Para evitar el estrés respiratorio. ¿Y cómo voy a hacer esta maduración pulmonar? Voy a utilizar
corticoides. Se utiliza la betametasona o la dexametasona. Asimismo, cuando uno tiene una amenaza de parto pretérmino menos de las 34 semanas, es importante realizar tocólisis, o sea, disminuir la presencia de contracciones uterinas. ¿Y cómo lo voy a disminuir? Utilizando fármacos como betamiméticos, el sulfato de magnesio, los bloqueadores de los canales de calcio. ¿Para qué voy a hacer esto? Para tener un tiempo en el cual no va a haber presencia de contracciones, pero tengo que realizar la maduración pulmonar. Entonces tengo que primero ayudar a amenaza de parto pretérmino para que no haya problemas de inmadurez de pulmones. Por eso que se debe de tratar o indicar corticoides para una maduración fetal. Asimismo, como estos bebés, si nacen menos de 34 semanas, pueden tener riesgos de una hemorragia intraventricular, y para eso es importante hacer una neuroprotección. ¿Y cómo lo hacemos? Aplicando el sulfato de magnesio. Luego tenemos que hay que dar antibióticos si en caso la gestante tiene estreptococo del grupo B. En cuanto a la maduración pulmonar con corticoides, es importante porque va a disminuir la mortalidad combinada fetal y neonatal con un riesgo relativo de 0.77 con un intervalo de confianza del 95%. Asimismo, va a disminuir la mortalidad neonatal con un riesgo relativo de 0.69 y un intervalo de confianza al 95%. Asimismo, va a disminuir el síndrome de distrés respiratorio con un riesgo relativo de 0.66 y una disminución del síndrome de distrés respiratorio moderado y grave con un riesgo relativo de 0.55. Asimismo, vamos a disminuir la aparición de la hemorragia cerebroventricular total con un riesgo relativo de 0.54 y una disminución de la hemorragia intraventricular grave con un riesgo relativo de 0.28. Asimismo, también vamos a disminuir la presencia de la enterocolitis necrotizante con un riesgo relativo de 0.46. También es importante la disminución de la infección sistémica en las primeras 48 horas, con un riesgo relativo de 0.56. Asimismo, vamos a reducir el ingreso a las unidades de cuidados intensivos neonatales, con un menor ingreso en UCI neonatal con un riesgo relativo de 0.8 y una disminución en los gastos que estos neonatos ocasionan cuando ingresan a las unidades de cuidados intensivos neonatales. Entonces, estos son los beneficios que nos trae cuando nosotros hacemos maduración pulmonar o maduración fetal con corticoides. Asimismo, ¿qué corticoides vamos a utilizar? Utilizamos la betametasona en una dosis de 12 miligramos en 24 horas por vía intramuscular, administrados en 2 dosis. Va a producir una mayor reducción del síndrome de distrés respiratorio que la dexametasona con un riesgo relativo de 0.8. También se puede utilizar la dexametasona con una dosis de 6 miligramos cada 12 horas intramuscular por 4
dosis. En este uso de dexametasona hay una mayor incidencia de sepsis puerperal que la betametasona, con un riesgo relativo de 1.7 y un intervalo de confianza al 95%. ¿En qué edad tengo que yo aplicar estos corticoides? Entre las 26 y 34 semanas de edad gestacional. En cuanto a la tocólisis, tenemos que saber, ¿se debe tratar? ¿Es razonable no utilizar tocolíticos? Ya que no hay una clara evidencia que mejore los resultados perinatales. Es una recomendación A. Sin embargo, se podría considerar tocólisis si con los pocos días ganados se podría realizar alguna acción beneficiosa sobre el feto, como completar un ciclo de corticoides y hacer un traslado in útero a un centro de tercer nivel. O sea que si esa gestante se encuentra en lugares donde no hay un centro hospitalario en que puedan resolver su problema de amenaza de parto pretérmino o de parto pretérmino, este uso de tocólisis nos va a ayudar para un poquito prolongar y poder desplazar a esa gestante que está en lugares un poco alejados y pueda llegar a un centro hospitalario y que tenga los cuidados adecuados para un parto pretérmino. Si se utiliza un tocolítico, la ritrodrina no parece ser la mejor opción. Es preferible el uso de atosiban o nifedipino, ya que tiene menos efectos secundarios y parece tener la misma efectividad. Es una recomendación A. Asimismo, el atosiban tiene licencia para este uso, pero en Gran Bretaña. Es preferible el uso de atosiban o nifedipino, ya que tiene menos efectos secundarios y parece tener la misma efectividad. Esta es una recomendación A. Asimismo, el uso de varios tocolíticos de forma combinada está asociada a un riesgo aumentado de efectos adversos y debe evitarse. Esta es una recomendación B. Todos los neonatos prematuros tienen mayor mortalidad y morbilidad que los nacidos a término. El 25% de nacidos en la semana 32 a 36 tienen algún tipo de complicación respiratoria. Hay que permitir a los corticoides ejercer su acción sobre la maduración fetal. En algunos hospitales hemos de ganar tiempo para hacer un traslado intraútero a un hospital de tercer nivel para que sea atendida adecuadamente esta gestante que tiene una amenaza de parto pretérmino. En cuanto a los tocolíticos a utilizar, tenemos los betamiméticos. En cuanto a los betamiméticos, muy buenos estudios han evaluado el uso de betamiméticos bien diseñados, randomizados correctamente y controlados con placebo. ¿Y cuáles fueron los resultados cuando utilizaron los betamiméticos? Fueron que disminuyeron la incidencia de parto pretérmino, no disminuyó la mortalidad perinatal, pero sí aumentó el riesgo materno. En cuanto al atosiban, hay escasos estudios, pero estos escasos estudios están bien diseñados, están randomizados, randomización criticada, pero solo 2 controlados con placebo, y muchos estudios frente a otros tocolíticos, que son los betamiméticos que han sido estudiados mucho más. En cuanto a los resultados con atosiban, fueron estudios controlados con placebo sin disminución del parto prematuro. Dudas
sobre inicio precoz de tocólisis de rescate y exceso de muertes fetales. En cuanto al uso de nifedipino, también hubo escasos estudios, mal diseñados, randomización criticada, ningún ensayo crítico controlado con placebo, pequeños estudios comparados con betamiméticos y los resultados fueron una mayor eficacia en la disminución del parto pretérmino, una disminución de la mortalidad perinatal y una disminución de efectos secundarios comparados con los fármacos betamiméticos. Esta es la recomendación por los revisores de Cochrane por encima de otros tocolíticos. En cuanto al manejo de la amenaza de parto pretérmino, tenemos tocólisis. Y la tocólisis tiene dos objetivos. Uno es retardar el parto al menos 48 horas. ¿Para qué? Para administrar corticoides y disminuir el síndrome de distrés respiratorio que se presentan en todos partos pretérminos y trasladar al paciente a un centro hospitalizado para un manejo adecuado y eficiente. Ese es los dos objetivos de la tocólisis. Asimismo, hay tocólisis de mantenimiento. La progesterona, tras la estabilización del cuadro de amenaza de parto pretérmino, se puede utilizar, pero ha habido dos ensayos clínicos de pequeño tamaño en el cual ha habido una disminución del parto de menos de 37 semanas y el estudio Promesa no encuentra diferencias con placebo. Entonces, concluyen que no se recomienda la tocólisis de mantenimiento una vez controlada la amenaza de parto pretérmino. Es la recomendación A. En cuanto al manejo, tenemos antibiótico terapia para el estreptococo beta hemolítico. Se interrumpe el tratamiento siempre y cuando el parto no sea inminente. La profilaxis con antibiótico en mujeres con membranas íntegras y sin evidencia de infección no está justificado el uso de antibióticos. En cuanto a la neuroprotección, tenemos que la parálisis cerebral es la causa más frecuente de la discapacidad motora severa en la infancia, 2 a 3 de cada 1000 nacidos. La prematurez es el factor de riesgo más importante. Entonces, hay un riesgo inminente de parto prematuro cuando hay RPM, cuando hay parto prematuro con membranas íntegras y parto prematuro iatrogénico con la presencia de un ejemplo de preeclampsia. Dentro de las 24 a 34 semanas, no continuar más de 24 horas la neuroprotección. Se interrumpe en el momento del parto. ¿Y qué vamos a indicar? Utilizamos el sulfato de magnesio con una dosis de ataque de 4 gramos en 20 minutos y luego una dosis de mantenimiento de 1 gramo por hora, y está contraindicado cuando la embarazada presenta miastenia gravis. ¿Cuáles son las contraindicaciones de realizar tocólisis? Cuando hay una muerte fetal intrauterina, cuando hay la presencia de preeclampsia severa o eclampsia, cuando hay una anomalía fetal incompatible con la vida, cuando hay una hemorragia materna con inestabilidad hemodinámica, cuando hay una infección intraamniótica, la presencia de corionionitis y cuando hay contraindicaciones maternas al tocolítico. Estas son las contraindicaciones en el cual no se puede usar tocolíticos en gestantes.
Vamos a hablar acerca del parto pretérmino. En cuanto al parto pretérmino, vamos a tener hallazgos clínicos del parto pretérmino, o sea, la presencia de contracciones mayor de 4 en 20 minutos o mayor de 8 en 1 hora con cambios cervicales. Antes de decidir la vía del parto, se debe tener las siguientes consideraciones particulares en los fetos de muy bajo peso, los que pesan 700 a 1500 gramos, los cuales son muy vulnerables a la hipoxia y al trauma obstétrico. Asimismo, asociación de hemorragia anteparto, falla en el progreso de la dilatación cervical, prolongación del trabajo de parto, aparición de signos de insuficiencia placentaria. Entonces se va a realizar la cesárea para esos tipos de casos, para evitar que haya más complicaciones de un bebé pretérmino. Pero si la edad gestacional es mayor de 34 semanas o menor de 37 y tiene una presentación de vértice, se puede realizar un parto vaginal con un monitoreo electrónico en trabajo de parto constante, evitar la amniotomía en el periodo de dilatación y realizar una episiotomía amplia en el expulsivo. En estos casos podemos realizar un parto vaginal. Asimismo, hoy día vamos a hablar acerca del embarazo prolongado. El embarazo prolongado, vamos a revisar la definición, los factores de riesgo, el diagnóstico, complicaciones y tratamiento. La definición del embarazo prolongado, también llamado posttérmino, es un embarazo que tiene una duración de 40 semanas completas, o sea, de 294 días a más a partir del primer día de la última menstruación, confiable y corroborada por ecografía del primer trimestre. Su incidencia del embarazo prolongado varía entre 5 a 8% de los partos. Condiciona un aumento de la morbimortalidad perinatal y también de la morbilidad materna. La etiología más común es el error de determinar el tiempo real de gestación. La etiología también son los factores hormonales, factores mecánicos y también fetales que han sido relacionados. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que tener presente antecedente de la embarazada de un embarazo prolongado. Asimismo, la herencia es un factor de riesgo para presentar un embarazo prolongado. La primigravidez, malformaciones fetales, sobre todo anencefalia, agenesia de la hipófisis fetal, edad avanzada, hipotiroidismo materno, deficiencia de la sulfatasa placentaria, sobrepeso materno, consumo de antiinflamatorios. En cuanto al diagnóstico, se basa en el conocimiento exacto de la edad gestacional, la menorrea calculada desde el primer día de la última menstruación cuando es segura y confiable, y ecografía practicada en el primer trimestre o antes de las 20 semanas. Dentro de los exámenes auxiliares que debemos de pedir es una ecografía Doppler, un perfil biofísico fetal, una valoración de líquido amniótico, porque el líquido amniótico disminuye
progresivamente cuando la edad gestacional es mayor de 42 semanas por la disminución de la producción de orina y está relacionada con oligoamnios. También tenemos que tener presente un monitoreo electrónico fetal. El diagnóstico. El diagnóstico se basa en cambios fisiológicos relacionados al embarazo prolongado. El volumen de líquido amniótico disminuye progresivamente y es mayor si es mayor de 42 semanas. ¿Qué pasa con la placenta? La placenta tiene un tiempo en el cual va a llevar los nutrientes adecuados al feto, pero a partir de las 40 semanas en adelante va a producirse ya alteraciones en la perfusión y puede haber una necrosis fibrinoide, una ateromatosis acelerada de los vasos coriales y deciduales, aparecen infartos hemorrágicos sobre los cuales se deposita calcio. Entonces la placenta se envejece y va a producir una insuficiencia placentaria y no le va a brindar los nutrientes adecuados al feto. Además, los fetos en un 45% crecen después de las 40 semanas, pero hay fetos en un 5 a 10% que va a disminuir su grasa subcutánea y va a disminuir el peso. En cuanto a las complicaciones que se puede presentar en un embarazo prolongado, vamos a tener la presencia de muerte fetal o óbito fetal, restricción del crecimiento intrauterino. Vamos a tener la presencia también de oligoamnios en un 8.5 a un 15.5%. Vamos a tener también la presencia de macrosomía fetal, bebés que van a nacer más de 4.000 gramos y que pueden provocar distocias de hombro y pueden producir esta complicación por la macrosomía. También vamos a tener el síndrome de posmadurez, en el cual los bebés van a estar pequeñitos, su piel arrugadita, y vamos a ver eso posteriormente. También tenemos la aspiración de meconio o el síndrome de aspiración meconial en un 25% que va a causar una disfunción pulmonar grave y muerte neonatal. Como les dije, la macrosomía va a producir distocia de hombros y también va a producir en la madre desgarros vulvoperineales. Acá tenemos la presencia de macrosomía en un bebé que ha tenido un embarazo prolongado, la mamá. Vamos a tener distocia de hombros o parálisis del plexo braquial, parálisis del nervio frénico, fracturas de húmero o de clavícula, y la incidencia es de 13 a 20%, ya que después de 40 semanas el bebé puede aumentar de peso de 120 a 180 gramos más del peso promedio. Tenemos el síndrome de posmadurez, en el cual puede haber la restricción del crecimiento intrauterino tardío más oligoamnios y que clínicamente se caracteriza con facies con expresión de alerta, deshidratación, piel seca y arrugada, disminución de los depósitos de grasa subcutáneo en brazos y genitales externos, tinción amarillenta y verdosa de la piel y del cordón umbilical y de las membranas ovulares. También tenemos el síndrome de aspiración meconial y pérdida del bienestar fetal. La expulsión de meconio es 2 veces más frecuente en fetos que han pasado las 42 semanas que en los que están a término. Hay una mayor incidencia de una alteración del pH menor a 7.2 en arteria umbilical en fetos de gestaciones prolongadas, si bien no se ha visto mayor incidencia de acidosis grave, o sea, un pH menos de 7.15. El test de Apgar menos de 7 al minuto y a los 5 minutos. En cuanto a la morbilidad materna,
está asociado al trauma producido por la macrosomía. Tenemos las distocias en un 9 a 12% en comparación al 2 al 7% de fetos a término, y también de lesiones perineales en un 3.3% en comparación al 2.6% en partos a término. En cuanto a la cesárea, son 2 veces mayores en este tipo de partos, con la morbilidad y mortalidad inherente a esta intervención. El tratamiento. En cuanto al tratamiento de un embarazo prolongado, el manejo de un embarazo prolongado, vamos a tener medidas generales y medidas específicas. En cuanto a las medidas generales, vamos a primero que hospitalizar a esa gestante que tiene como edad gestacional mayor de 42 semanas. Y vamos a solicitar exámenes de laboratorio. En cuanto a las medidas específicas, vamos a evaluar el bienestar fetal y vamos a tener que terminar la gestación para evitar complicaciones futuras. Si nosotros optamos por el parto vaginal, tenemos que tener condiciones para este parto vaginal. ¿Y cuáles son? Que las pruebas que estamos solicitando indican el estado fetal adecuado de ese feto, que tenga un valor de puntaje Bishop adecuado para decidir la inducción del trabajo de parto o para decidir la maduración cervical y posterior a la inducción. Pero si no tenemos las condiciones para que ese feto pueda salir por parto vaginal, tenemos que optar la vía alta o realizar la cesárea. ¿Y a quiénes vamos a realizar la cesárea? A aquellos fetos que tienen macrosomía fetal, que pesan más de 4 kilos, y aquellos fetos que tienen pruebas de bienestar fetal que indican compromiso fetal, que hay alteración en el feto. ¿Cuáles son esas pruebas? El perfil biofísico fetal menor o igual a 6, el test estresante positivo, el test no estresante no reactivo, la ecografía Doppler con signos de redistribución de flujos, cuando hay una inducción fallida, cuando hay la presencia de oligoamnios, o sea, la disminución del líquido amniótico, y cuando hay la presencia de un líquido amniótico meconial, vamos a terminar la gestación por vía alta, o sea, vamos a tener que realizar una cesárea. Estas son las fuentes de información que hemos tenido para realizar esta clase. La librería Croccan. Tenemos también el manejo de parto pretérmino de la Sociedad Americana de Ginecobstetricia, también del doctor Pacheco, parto pretérmino, tratamiento y las evidencias. Muchas gracias.